El invierno de 2024 llegó a Imperial Beach como si alguien hubiera dejado abierta la puerta de un congelador industrial. El viento traía arena y sal, y las noches se volvían tan densas que las luces de los faroles parecían flotar solas, sin tocar el suelo. Lucía Rentería vivía en una de las últimas casas de la calle Seacoast antes de que el barrio se rindiera al océano. La casa era vieja, de madera pintada de blanco que ya no era blanco, con un porche que crujía como si recordara cada paso que alguien había dado sobre él. Lucía se había mudado allí hacía 8 meses, huyendo de un divorcio que aún le dolía en las costillas cuando respiraba hondo. Pensó que el sonido constante del mar la ayudaría a dormir. Se equivocó. La primera noche que lo escuchó no fue un grito, ni un llanto. Fue un susurro múltiple. Como si muchas personas hablaran al mismo tiempo, pero todas dijeran exactamente la misma frase en el mismo tono bajo y monótono. Todavía no es suficiente. Lucía se sentó en la cama con el corazón golpeándole la garganta. Miró el reloj digital, 3:17 de la mañana. Siempre 3:17. Las 3 noches siguientes repitió el mismo horario. Siempre 3:17. El susurro llegaba desde el lado del mar, pero no desde la playa misma, sino desde más abajo, como si viniera del fondo de la arena húmeda. La quinta noche decidió grabarlo con su celular. Puso el teléfono en modo avión, abrió la app de notas de voz y esperó. A las 3:17 el susurro regresó, más claro, más cerca. Cuando reprodujo la grabación al día siguiente, no había voces. Solo ruido blanco y, muy al fondo, el rumor del oleaje. Pero Lucía juraba que podía leer los labios imaginarios de ese sonido. Todavía no es suficiente. Empezó a investigar. Leyó foros locales, grupos de Facebook de Paranormal en San Diego, y los antiguos de Reddit. La mayoría hablaba de la típica dama de blanco en el Hotel del Coronado, o del fantasma del marinero en Point Loma. Nadie mencionaba nada parecido a un coro de voces bajo la arena. Hasta que encontró una publicación de 2019 en un foro casi abandonado llamado Historias de la Frontera. El usuario, Playa Muerta 87, escribió: en los años 40, durante la guerra, enterraron aquí a varios cuerpos que no querían que nadie encontrara. No eran soldados gringos ni japoneses. Eran de más al sur. Dicen que los trajeron en camiones sin placas, los bajaron en la oscuridad y los cubrieron con arena y calorías. Nadie sabe cuántos. Pero los viejos pescadores decían que, si escuchabas muchas voces hablando al mismo tiempo desde la playa, era porque la legión todavía estaba contando. Contando los que faltaban para completar el número. Y cuando terminaran de contar, vendrían a buscar el resto. Lucía cerró la laptop con fuerza. El corazón le latía en los oídos. Esa noche no esperó a las 3:17. A las 2:43 el porche crujió. No como cuando el viento lo mueve. Crujió como cuando alguien camina despacio, poniendo todo el peso en cada tabla. Lucía apagó todas las luces y se acercó a la ventana del salón, descorriendo apenas la cortina. En la playa, bajo la luz mortecina de un farol lejano, había siluetas. No eran personas normales. Eran formas humanas, pero demasiado quietas, demasiado rectas. Como si estuvieran de pie dentro del agua hasta las rodillas, pero sin hundirse. Y todas miraban hacia su casa. Contó 7. 7 figuras inmóviles, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escucharan algo que ella no podía oír. Entonces una de ellas levantó un brazo. No fue un gesto brusco. Fue lento, casi ceremonial. Y señaló directamente hacia la ventana donde estaba Lucía. El susurro regresó, pero esta vez no vino del suelo. Vino de dentro de la casa. Detrás de ella. Todavía no es suficiente, pero ya casi. Lucía se giró tan rápido que se golpeó la cadera contra la mesa. No había nadie. Solo la oscuridad del pasillo que llevaba a las habitaciones. Y el olor. Un olor a sal vieja, a hierro oxidado y a algo más. Algo que huele a carne que lleva demasiado tiempo bajo tierra húmeda.
El celular vibró sobre la mesa. No había señal, estaba en modo avión, pero la pantalla se encendió sola. Mostraba la grabadora de voz aún abierta. Y un nuevo archivo que ella no había creado. Duración, 17 segundos. Nombre, Legión-317, MP3. Lucía tocó play con un dedo tembloroso. Esta vez sí se escuchaban las voces. Decenas. Tal vez cientos. Todas al unísono, hablando con calma aterradora. Falta una. Falta una. Falta una. Y luego, en un susurro más íntimo, casi pegado a su oído. Y ya sabemos cuál es. La pantalla se apagó. Lucía miró hacia la playa otra vez. Las 7 figuras ya no estaban. Pero ahora había 8 huellas frescas en la arena mojada. 8 pares de pies descalzos que subían directamente hacia su porche. 7 como había contado antes. El número había crecido sin que ella viera cómo. A las 4:12 de la mañana el crujido del porche cesó. El viento volvió a ser solo viento. El olor a sal podrida se disipó lentamente, como si alguien hubiera cerrado una ventana invisible. Pero Lucía no se movió hasta que el sol empezó a teñir el cielo de gris sucio. Cuando por fin abrió la puerta, con el bate de béisbol que guardaba detrás del sofá, las huellas seguían allí. Perfectamente marcadas en la arena húmeda. Dedos largos, demasiado largos para ser humanos normales, separados de forma irregular, como si los pies hubieran sido recompuestos a prisa. Ninguna de las huellas mostraba signos de deslizamiento o arrastre, cada paso había sido firme, deliberado. Lo más extraño, no había huellas de regreso hacia el mar. Lucía sacó fotos con el celular. Zoom máximo. Las huellas parecían brillar un poco bajo el flash, como si la arena alrededor estuviera ligeramente quemada o descolorida. Mandó las imágenes a su única amiga cercana en San Diego, Marisol, con un mensaje breve. ¿Ves esto o me estoy volviendo loca? Marisol respondió en menos de 2 minutos. ¿Dónde tomaste eso? No abras la puerta esta noche. Voy para allá. Marisol llegó a media mañana con una bolsa de sal de mar gruesa, un rosario que había pertenecido a su abuela y una botella de agua bendita que compró en una tienda de artículos religiosos en Chula Vista. No era particularmente devota, pero dijo que, por si acaso. Juntas barrieron las huellas con ramas secas. La arena se resistía, parecía pegajosa, como si tuviera una capa fina de aceite debajo. Cuando terminaron, Marisol vertió la sal formando un semicírculo frente a la puerta. No un círculo completo, porque si cierras el círculo los atrapas dentro contigo, solo una barrera abierta hacia el mar. Dicen que la sal los confunde, explicó Marisol mientras trabajaba. Los viejos de Rosarito lo hacían cuando encontraban cosas raras en la playa después de las tormentas. Lucía no preguntó quiénes eran ellos. Ya no quería saber nombres. Esa tarde revisaron juntas el archivo Legión-317, MP3. Lo reprodujeron con audífonos para que el sonido no saliera de la casa. Esta vez las voces no decían solo, falta una. Había variaciones. Algunas voces infantiles, otras roncas de ancianos, algunas con acento que Lucía reconoció como del sur de México, otras más neutras, casi gringas. Pero siempre terminaban igual. Falta una. Ya sabemos cuál es. Lucía. Su nombre salió claro, nítido, en una voz que sonaba exactamente como la de su madre. La madre que llevaba muerta 12 años. Lucía arrancó los audífonos y vomitó en el fregadero. Marisol se quedó esa noche. Durmieron por turnos en el sofá, con todas las luces encendidas. A las 3:17 no hubo susurro. No hubo crujidos. Solo silencio. Un silencio tan pesado que parecía tener peso físico. A las 4:40 de la mañana. Lucía despertó porque sintió frío en los tobillos. La ventana del salón estaba abierta de par en par. No había viento. Las cortinas colgaban inmóviles. En el marco inferior de la ventana, impresa en la madera pintada de blanco, había una nueva huella. Una sola. Más pequeña que las demás. Como de niño de unos 10 años.
Pero los dedos eran largos y torcidos, igual que las otras. Y debajo de la huella, escrito con algo oscuro que olía a cobre y sal, 4 palabras. Ya no nos escondemos. Marisol se despertó al oír el grito ahogado de Lucía. Las dos se quedaron mirando la huella y las letras. Ninguna se atrevió a tocarlas. Entonces oyeron el sonido. No venía de la playa esta vez. Venía del sótano. Un golpeteo lento, rítmico, como si alguien caminara descalzo sobre cemento húmedo, pero también como si muchas personas caminaran al mismo tiempo, desfasadas apenas unos segundos, creando un eco múltiple. Lucía no recordaba haber bajado al sótano desde que 9. Lucía sintió que el aire se le acababa en los pulmones. Marisol agarró el rosario con tanta fuerza que se le clavaron las cuentas en la palma. ¿Qué hacemos?, susurró. Lucía miró la puerta del sótano. Luego miró la ventana abierta. Luego las huellas en la arena que ya empezaban a ser borradas por la marea alta que subía. No lo sé, dijo. Pero creo que ya no se trata de quedarnos o irnos. Se escuchó otro paso en el sótano. Más cerca de la escalera. Marisol fue la primera en moverse. Agarró el bate de Lucía con las 2 manos, como si fuera un crucifijo de madera barata, y se plantó frente a la puerta del sótano. Lucía se quedó detrás, con el celular en modo linterna, iluminando la madera astillada y el candado que colgaba abierto. No recordaba haberlo abierto. El óxido parecía fresco, como si alguien lo hubiera forzado con los dientes. ¿Quién está ahí?, preguntó Marisol. Su voz salió más aguda de lo que pretendía. Silencio. Luego, desde abajo, un susurro múltiple, como si el sótano entero respirara. 9, ya somos 9. El conteo había cambiado. Ya no era un número que faltaba. Era un número que se había alcanzado. Lucía sintió un tirón frío en la nuca, como si dedos invisibles le hubieran rozado el pelo. Se giró rápido. Nada. Solo la ventana abierta y la cortina quieta. Pero cuando volvió a mirar la puerta del sótano, el candado ya no estaba en el suelo. Estaba puesto. Cerrado. Como si nunca se hubiera abierto. Marisol dio un paso atrás. Esto no tiene sentido. Primero está abierto, ahora cerrado, ¿qué carajos? Lucía no respondió. Estaba mirando el piso. Debajo de la puerta del sótano empezaba a filtrarse algo oscuro. No era agua. Era más espeso. Como aceite de motor mezclado con tinta. Se extendía despacio, formando charcos irregulares que no reflejaban la luz de la linterna del celular. En uno de esos charcos apareció una huella nueva. Pequeña. Infantil. Igual que la de la ventana. Pero esta vez no estaba impresa en madera ni en arena. Estaba impresa en el líquido mismo. Como si el charco tuviera memoria. El olor regresó. Más fuerte. Sal, hierro, tierra removida y algo dulzón, como fruta podrida bajo el sol. Lucía se tapó la nariz. Marisol tosió. Entonces la puerta vibró. Una sola vez. Fuerte. Como si alguien del otro lado hubiera apoyado toda la palma. Y otra vez. Y otra. No era golpeteo. Era presión. Constante. Creciente. Marisol levantó el bate. No abras, susurró Lucía. Por favor, no abras. No pienso abrir, dijo Marisol. Pero si esa mierda entra. No terminó la frase. La presión cesó de golpe. Silencio absoluto. Y luego, desde el otro lado, una voz sola. No múltiple esta vez. Una sola voz. La de un niño. Pequeño. Tranquilo. Casi dulce. Lucía, mamá dice que abras. Dice que ya es hora de que nos conozcas a todos. Lucía retrocedió hasta chocar con la pared. Sus piernas temblaban tanto que apenas la sostenían. Su madre había muerto en un accidente de carretera en Tijuana. 12 años atrás. Lucía estaba en Los Ángeles cuando pasó.
No llegó al funeral. Nunca vio el cuerpo. Solo el ataúd cerrado y las fotos que le mandaron por WhatsApp. La voz del niño continuó, más cerca ahora, como si estuviera pegado al ojo de la cerradura. Ella está con nosotros. Todos estamos juntos. Pero falta uno. Tú eres el que falta, Lucía. Ven. Abre. Te estamos esperando desde hace mucho. Marisol soltó el bate. Cayó al suelo con un ruido sordo. No es tu mamá, dijo, pero sonaba como si intentara convencerse a sí misma. No puede ser. Lucía se acercó a la puerta. No sabía por qué. Sus pies se movían solos. Puso la mano en el pomo. Estaba helado. Tan helado que dolía. En ese momento el celular vibró en su otra mano. La mano se cerró alrededor de su muñeca. No con fuerza. Con calma. Como un niño que toma la mano de su madre para cruzar la calle. Lucía sintió que algo dentro de ella se soltaba. Un nudo que llevaba años apretado. 12 años, para ser exactos. Cerró los ojos. El susurro múltiple regresó, pero esta vez no era amenazante. Era agradecido. 11, dijeron todas las voces al unísono. Y luego, en una sola voz, la de su madre, suave como nunca la había oído. Gracias, mija. Ahora sí estamos completos. Lucía abrió los ojos una última vez. Marisol estaba gritando su nombre, pero el sonido llegaba muy lejos, como desde el otro lado de una playa inmensa. El charco subió rápido. La envolvió. No era terror. Era abrazo. La casa quedó en silencio. Marisol se quedó paralizada varios minutos. Cuando por fin pudo moverse, corrió a la puerta principal y la abrió de golpe. La playa estaba vacía. El círculo en la arena ya no estaba. Solo quedaba una huella solitaria. Una huella de mujer adulta, descalza, que caminaba hacia el mar y se perdía en el agua sin dejar rastro de salida. El celular de Lucía quedó tirado en el suelo del salón, pantalla encendida. Un último archivo. Legión-final, MP3. Duración, 11 segundos. Si alguien lo reproduce, escucha un coro tranquilo, casi feliz, que dice una sola frase en perfecta armonía. Ya somos 11. Ya estamos en paz. Y luego nada. Solo el rumor del mar. Marisol nunca volvió a esa casa. Pero a veces, cuando pasa por la calle Seaco hasta en las noches de invierno, escucha un susurro lejano desde la playa. No es amenaza. No es reclamo. Es un conteo terminado. 11 voces que ya no necesitan contar más. Y una de ellas, la más suave, suena exactamente como la de su amiga perdida. Diciendo, siempre en el mismo tono sereno. Gracias. Fin.